La Buena Podcast Network presenta. ¿Qué tal? Soy Carlos Millán y le presento un resumen de la información más importante de este lunes 9 de febrero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 60, protagonizado por el cantante puertorriqueño Bad Bunny. A través de su cuenta en Truth Social, lo calificó como uno de los peores en la historia del evento deportivo más visto del país. El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia, no tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia, escribió Trump en su red social. Agregó que nadie entendía una palabra de lo que cantaba Bad Bunny y calificó el baile como repugnante. Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo, destacó Donald Trump. El mandatario había expresado previamente su desaprobación por la designación de Bad Bunny como protagonista del medio tiempo, a quien calificó de horrible elección. Ahora, tras la presentación, agregó que el espectáculo fue una bofetada para Estados Unidos y reiteró sus críticas hacia el cantante. El show del Super Bowl, celebrado en Santa Clara, California, contó con un repertorio íntegramente en español, lo que convirtió a Bad Bunny en el primer artista en protagonizar el medio tiempo del Super Bowl con un set completamente en su idioma natal. El gobierno de Cuba informó a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se quedará sin combustible para la aviación. La medida es consecuencia directa de la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump el pasado 29 de enero, que amenaza con aranceles a cualquier país que suministre petróleo al régimen de Miguel Díaz-Canel, argumentando que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. La advertencia sobre el agotamiento del combustible aeronáutico supone un colapso adicional para una economía que atraviesa su peor crisis desde el desplome del bloque soviético en los años 90. Cuba, cuya producción nacional apenas cubre el 40% de sus necesidades energéticas, importaba hasta hace pocas semanas cerca de 60,000 barriles diarios de combustible de países como Venezuela, México, Rusia y Argelia. La orden ejecutiva de Donald Trump, titulada Haciendo frente a las amenazas del gobierno de Cuba a Estados Unidos, establece un sistema de aranceles adicionales para países que suministren petróleo a la isla de forma directa o indirecta. El gobierno de Díaz-Canel anunció esta semana un duro plan de emergencia para subsistir sin combustibles importados. Las medidas que entran en vigor este lunes incluyen el fin de la venta de diésel al público, la reducción de jornadas laborales estatales a 4 días por semana, recortes drásticos en horarios de hospitales y oficinas públicas, cierre de hoteles turísticos en Cayos del norte de la isla, suspensión de cirugías no urgentes en centros sanitarios y restricciones severas al transporte público interprovincial. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió que Rusia responderá con todos los medios disponibles si Europa cumple sus amenazas y ataca al país. En una entrevista con la cadena de televisión estatal, el canciller ruso citó al presidente Vladimir Putin para amenazar con una escalada militar que iría más allá de lo que el Kremlin denomina operación militar especial en Ucrania. Si Europa de repente cumple con sus amenazas, se prepara para la guerra contra nosotros y lanza un ataque contra la Federación Rusa, entonces no será una operación militar especial, sino una respuesta militar a gran escala empleando todos los medios disponibles, conforme a los documentos de doctrina militar pertinentes, declaró Lavrov en una entrevista. La expresión de todos los medios disponibles es una situación que incluye el arsenal nuclear de Moscú. La amenaza se produce en un momento de máxima tensión entre Rusia y Occidente. Desde finales de 2024, líderes europeos han multiplicado las advertencias sobre una posible agresión rusa contra países de la OTAN. El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, advirtió en diciembre que Rusia podría estar lista para usar la fuerza militar contra la organización en un plazo de 5 años. Por su parte, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, fue más lejos al afirmar que Europa ya vivió su último verano de paz y que Moscú podría atacar a partir de 2028 o 2029. En información deportiva, los Seattle Seahawks derrotaron 29-13 a los Patriotas de Nueva Inglaterra y se quedaron con la edición número 60 del Super Bowl en el estadio de Santa Clara. El vencedor dominó el partido totalmente y logró su segunda corona en la NFL en la historia del fútbol americano. La franquicia había llegado a otras 3 finales en su historia, pero solo se había quedado con un trofeo Vince Lombardi en 2013. Por su parte, los Patriotas no lograron convertirse en el máximo ganador de la liga de fútbol americano más competitiva de la historia. Quedaron con 6 puntos, al igual que los Acereros de Pittsburgh. La victoria de los Seahawks era un contexto particular, que es su inminente venta. Se trata del deseo estipulado por el cofundador de Microsoft, Paul Allen, quien falleció en 2018. Su voluntad marcaba que la fortuna generada por la transacción fuera destinada a organizaciones benéficas.
Los resultados de la jornada de la Liga MX: el América venció 1-0 al Monterrey, Pachuca vence 2-0 al equipo de Juárez, Atlas y Pumas empataron 2-2, Toluca y Cruz Azul también no se hicieron daño y empataron a un gol. El Querétaro venció 2-0 al equipo de León, Mazatlán cayó en su casa 2-1 con las Chivas, que siguen con paso perfecto. Xolos y Puebla empataron a 0, el Atlético de San Luis fue goleado 4-1 por el Necaxa, y para cerrar la jornada Tigres venció 5-1 al equipo de Santos de Torreón. Ahora tiene la información más importante en 5 minutos. Se despide usted, Carlos Millán. Presentado por La Buena Podcast Network.